Hola querida comunidad de Cuentahistorias, es un placer poder enviarles uno de mis relatos, una de las varias cosas que me ha tocado vivir en carretera. Tengo años en esto de manejar buses de noche y créanme que uno se acostumbra a todo lo que ve en las carreteras, a la lluvia, a los animales cruzando por ella, gente rara que te encuentras, hasta borrachos que se suben en medio camino. Pero lo de esa noche, eso no se me va a olvidar nunca. Esa vez me tocó cubrir una ruta que va de Santiago hasta Sana, que es un corregimiento aquí en Panamá. En esa ocasión recuerdo que salí tipo 10 de la noche. La distancia que había para el destino no era muy larga, pero a esa hora y con la lluvia que estaba cayendo todo se vuelve mucho más peligroso y el trayecto mucho más delicado. En esa noche iba con pocos pasajeros. La mayoría se bajaron en los primeros pueblos, en La Peña, La Soledad. Así que ya casi llegando a Las Huacas, el bus iba prácticamente vacío. La lluvia caía con mucha fuerza, de esas que ni el limpio parabrisas puede con ella, y para colmo vi una neblina muy espesa, de esas que se te meten en los faros y no te dejan ver prácticamente nada. Hay ocasiones que pareciera que cuando manejas uno siente que va metido en una nube de tan blanco y espeso que se vuelve la neblina, y aquella noche era muy parecido a esto. Debido a todo lo intenso, iba con las manos firmes al volante, los ojos fijos en la carretera, cuando de repente vi una figura parada bajo el techo de una parada vieja que ni nombre tenía. Esa parada estaba justo antes de la famosa curva del diablo, como le dicen los del pueblo, a una zona muy conflictiva porque en esa curva han pasado muchos accidentes fatales. Como ya era tarde cuando vi a esa persona ahí parada sola en medio de la noche y bajo la lluvia, me pregunté si podía ser un loco que esperaba al bus. Pero bueno, uno no puede dejar a la gente botada en la carretera sin nada más. Se entiende que todos tenemos necesidades que nos hacen salir a diferentes horas en busca de transporte. Bajé la velocidad del autobús, me orillé y abrí la puerta, y el hombre subió sin decir una sola palabra. Por lo que recuerdo de ese tipo, este era muy delgado, de estatura media, llevaba un saco oscuro muy mojado y un sombrero que apenas le dejaba ver parte de la cara. El tipo se sentó justo detrás de mí, en ese asiento que queda justo detrás del chofer del autobús. Lo que se me hizo raro es que ese hombre no traía maletas, ni bolsa, ni paraguas, nada. Viajaba muy solitario esa noche. De esa manera pasaron como 5 minutos en silencio. Yo seguía concentrado en la carretera cuando en eso, el hombre me habló con una voz grave pero muy tranquila. Señor, baje la velocidad por favor. Ya viene una curva muy peligrosa más adelante y es mejor que no vaya rápido. Yo me quedé callado un momento y pensé, ¿Y de dónde salió que me quiere dar lecciones de cómo hacer mi trabajo? Yo conozco esa carretera como la palma de mi mano. Esa curva, aunque es peligrosa, no era la primera vez que la pasaba yo, así que sabía la fama que tenía y lo complicado que podía ser de noche. por lo cual no presté mucha atención a lo que me dijo el pasajero, pero igual sí bajé un poco la velocidad, por respeto y por precaución. Seguimos avanzando y al poco rato el tipo volvió a hablarme, ahora con mucho más insistencia, más lento todavía. Baje la velocidad porque la curva está muy fea esta noche y no se vaya a accidentar. No sé por qué, pero su voz me puso nervioso. Había algo en ella, un no sé qué, que a pesar de que no conociera a ese tipo le tenía que hacer caso. Así que lo hice y bajé más la velocidad de aquella noche. A duras penas íbamos a 30 kilómetros por hora si no me equivoco, y fue lo mejor que pude haber hecho. Ya apenas tomando la curva, el bus se patinó rápido. El volante se me fue un poco y sentí como el bus se me deslizaba sobre el pavimento mojado. La lluvia había formado una capa traicionera y la neblina no dejaba ver los bordes del camino. Por un segundo pensé que nos íbamos a ir a un barranco. Juro por mi madre que pensé que ese era mi final, que todo el autobús iba a terminar en el fondo o estrellado contra alguna roca o en árboles que estaban por ahí. Sin embargo, no pude dejar las cosas por perdidas, así que apreté el volante con fuerza, frené con cuidado y logré enderezarlo. El bus se tambaleó un poco, pero lo controlé justo antes de que saliera de la carretera.
Con el corazón casi que se me salía del pecho y con la cara pálida del susto, unos metros más adelante detuve el motor para calmar los nervios y preguntarle a los pocos pasajeros si es que estaban bien. Respiré profundo, me fui tranquilizando y cuando estaba un poco más relajado el hombre que estaba detrás de mí se puso de pie y me dijo que por favor abriera la puerta porque él bajaba en ese lugar. Yo volteé con sorpresa, ya que el lugar donde estábamos y donde pidió bajar aquel hombre, no había nada. No habían casas, no había luces ni caminos, solo monte y lluvia. ¿Aquí? ¿Estás seguro? Le pregunté. El hombre asintió con la cabeza. Sí, aquí está bien. Aquí bajo yo. Curiosamente y todavía medio temblando del susto, le pregunté una cosa antes de irse. Muchas gracias por lo de la curva, pero dígame, ¿cómo es que sabía que esta noche estaba más peligrosa que las anteriores? ¿Será que usted vive por acá o cómo sabía exactamente las condiciones de ese lugar? El tipo me miró por fin a la cara. Este tenía una expresión serena, pero sus ojos eran ojos muy tristes. Fue entonces que me dijo algo que me heló la sangre. Lo sé porque yo me accidenté aquí hace 7 años y fallecí en esa curva una noche, al igual como esta que estaba muy lluviosa. Les juro, comunidad de cuentahistorias, que yo me quedé mudo al escuchar aquello. No pude decir nada. Después vi cómo el hombre bajó del autobús sin apuro. Caminó tranquilo por el camino de lodo, pero mientras se alejaba, empezó a desdibujarse. Era como si la lluvia se lo fuera tragando. Se volvió cada vez más borroso hasta que simplemente desapareció entre la neblina, así como si nunca hubiera estado ahí, como si fuera un fantasma. Me quedé un buen rato sin moverme, solo el sonido de la lluvia cayendo en el techo en el bus y mis manos temblando en el volante eran lo único que recuerdo mientras trataba de asimilar todo aquello de esa noche. Cuando por fin reaccioné, puse el bus en marcha y seguí el camino. Por suerte ya no llovía tan fuerte y ya no había tanta neblina, y aún así, yo estaba muy asustado. Sentía como si hubiera visto lo peor del mundo, porque aunque no sé si alguien me crea, estoy convencido que esa noche un fantasma me salvó la vida. Un alma salió a socorrer a todos los pasajeros y a mí para que no tuviéramos el mismo destino que él, y eso se lo agradezco. Desde ese día, cada vez que paso por esa curva de noche, bajo la velocidad por si las dudas, y aunque nunca más he visto a ese hombre en la carretera, le doy las gracias y una oración por lo que hizo por nosotros esa noche. Si los relatos te están gustando, te invito a dejarnos un like y suscribirte a esta gran familia de lo paranormal. Continuamos. Llevo más de 20 años manejando buses de noche por las carreteras de toda Colombia. En todos esos años he visto animales cruzando de noche, gente muy rara, brujas que se dicen se aparecen en los espejos retrovisores, hasta militares fantasmas en zonas de monte cerrado. Pero lo que me pasó esa noche fue muy distinto, algo que todavía no logro entender del todo y que me dejó con una piel helada hasta el día de hoy. Esto me ocurrió hace 2 años aproximadamente, pero lo tengo fresco en la cabeza como si hubiera sido ayer. En aquella ocasión me tocó hacer la ruta desde Neiva hasta San Vicente del Caguán, con parada final en un caserío que queda metido en Manigua. Salí a eso de las 9 de la noche si no me equivoco, con el bus casi vacío ya que a esa hora hay muy poca gente que viaja por la zona, y menos en temporada de lluvias. La carretera estaba muy solitaria, oscura y con algo de neblina, y por si fuera poco, la vía no estaba en las mejores condiciones. A veces tocaba bajarse casi a tientas para pasar charcos, huecos, hasta ramas caídas, pero uno ya sabe cómo es eso. Ya tenemos mañas para poder surcar aquellos caminos tan complicados. La cosa es que yo iba muy tranquilo, escuchando la radio del camión, cuando después de pasar una curva como eso de la 1 de la mañana,
Me encontré con algo que me hizo apretar el freno de un solo golpe. En mitad de la carretera, justo donde hay muy poca luz, donde no hay señal telefónica ni casas cercanas, había un grupo de hombres parados como si nada. Aquellos, por lo que recuerdo, eran como 6 o 7. Todos vestían con ropa de campo, camisas de manga larga, pantalones embarrados, sombreros volteados y algunos tenían machetes en la mano. A pesar de tener esa arma en la mano, no parecían armados fuertemente ni violentos, pero se veían un tanto extraños, muy callados, quietos como estatuas. Cuando los vi en ese lugar pensé que era algún tipo de retén comunitario, algo de esos que hacen en los pueblos cuando hay problemas de seguridad en ellos. Debido a todo eso bajé la velocidad, me orillé un poco y abrí la puerta con cuidado para ver qué era lo que buscaban y qué estaba sucediendo como para que ellos estuvieran en medio de la carretera haciendo eso. Buenas noches, Les dije con tono amistoso. ¿todo bien, señores? ¿O a qué se debe el bloqueo de la carretera? Uno de ellos, el que estaba justamente en el centro del grupo, se me acercó muy despacio, pero cuando lo hizo me di cuenta de piedra. Y es aquí donde la cosa se vuelve más fea. Apenas había pasado unos 20 metros, cuando por curiosidad miré por el espejo lateral, y al hacerlo, no vi a nadie, ni a un solo de esos campesinos que estaban parados donde yo recuerdo haberlos visto. La carretera estaba totalmente vacía, así que frené un poquito y me incliné para ver mejor qué estaba pasando. ¿Sería acaso que me estaba volviendo loco? Pues yo recordaba haber visto a esas personas. Pero entonces, por el espejo retrovisor del lado derecho, vi algo que no debería de estar ahí. El hombre que me había hablado seguía ahí parado, pero ahora se veía diferente, más alto, como si hubiera crecido varios metros. El sombrero se le había caído y su cuerpo entero parecía arder en llamas, pero no como fuego normal, era un fuego raro, como lento, como si lo envolviera sin quemarlo. Su piel no se derretía, sus ropas seguían ahí, pero el fuego salía de adentro, como si ese hombre fuera el fuego mismo. Yo me paralicé del susto y no sabía si frenar, acelerar o qué rayos hacer, ya que había volteado y eso era algo que el hombre me dijo que no hiciera. El aire se puso muy helado dentro del autobús y el motor empezó a sonar como si se ahogara por dentro. Una parte de mí quería mirar para atrás, saber qué era eso, pero otra más, la más viva, me gritó que no debería de mirar. Así que solté el freno, bajé la velocidad y empecé a rezar en voz baja. Un Padre Nuestro, después un Ave María, lo que se me viniera a la cabeza. Solo pensaba en salir de ahí y no quedarme parado en esa parte de la carretera. Las manos me sudaban y el volante me temblaba, pero seguí derecho sin atreverme a mirar atrás otra vez. No volteé ni una sola vez, tenía tanto miedo de hacerlo, pues sabía que lo que había visto no debía de hacerlo. Después de unos cuantos minutos sentí como si algo se despejara, como si una sombra pesada se levantara del camino. Incluso el aire volvió a una temperatura normal y el motor del autobús ya no estaba tosiendo, ahora empezó a sonar muy bien, como regularmente lo hacía. Llegué al caserío como a eso de las 3 y pico de la noche. Recuerdo que al llegar ni bajé a tomar un café ni saludé a nadie. Me metí derecho al cuarto donde descansan los choferes y me senté en la cama sin quitarme los zapatos. Solo respiraba y pensaba qué era eso que había visto, qué era eso tan raro que vi en el camino y por qué eso se me hacía tan paranormal. Al día siguiente, un señor mayor que vive por toda esa zona me escuchó contarle esto a mis compañeros y él me dijo algo que a día de hoy no puedo olvidar. Dice que por ese tramo del camino a veces aparece el mentado hombre del monte. Este tipo es una clase de espíritu viejo, un alma mala que se disfraza de campesino y prueba a los que cruzan sus rumbos. Si lo saludas con cortesía y no lo retas, este te deja pasar, pero si le contestas feo o le respondes mal, es ahí que no sales entero. Él te hace tener accidentes feos en la carretera, donde casi siempre hay gente fallecida.
No sé qué tan cierta pueda ser esta historia, pero yo sí la creo, porque esa noche puedo jurar que sí vi esa cosa, que sí vi ese ser que se dice es el hombre del monte. Te recuerdo que tenemos videos diarios y en vivos todas las noches de los días miércoles y sábados. Muchas gracias por tu apoyo. Continuamos. He manejado por más de 30 años en la misma ruta de autobuses. Desde que era joven me acostumbré al desierto, al calor, a los pueblos perdidos de Nuevo México, lugares donde toda la vida he manejado y he vivido. Para estas alturas no hay mucho que me sorprenda en las carreteras. Me sé cada curva, cada desvío, cada gasolinera y dinar de paso, o al menos eso pensaba. La historia que les cuento me sucedió hace 7 años, y hasta ahora es lo más inexplicable que puedo decir me ha ocurrido. Espero que cuando la escuchen puedan darme la razón y no pensar que estoy loco. Aquella era una ruta sencilla, de esas que haces con los ojos cerrados se podría decir. Llevaba un grupo pequeño de pasajeros desde Las Cruces hasta Deming y después seguiría a Tucson en Arizona. Salimos cerca de las 11 de la noche. Esa noche en lo particular no hacía frío, pero el aire estaba seco y algo raro por así decirlo. La luna no se veía muy bien y el cielo estaba cubierto por una neblina baja, como si el desierto se hubiera metido dentro de una nube. Una rara sensación y un raro fenómeno que pocas veces pasa en el desierto. Así pasaron unas 2 horas y ya metidos en medio de la absoluta nada, el marcador de gasolina empezó a bajar más rápido de lo normal. Eso me sorprendió porque yo siempre cargo combustible antes de arrancar cada viaje, pero algo andaba mal aquella noche. El medidor marcaba rojo y eso era signo que me estaba quedando sin combustible salvo por la reserva. Y si esta se terminaba, nos íbamos a quedar en medio de la nada. Fue entonces que la vi. Se trataba de una gasolinera iluminada en medio del desierto que tenía un letrero de neón rojo que decía: Gas, Snacks, Ruta 90. Lo raro de todo eso es que yo no recordaba haber visto esa estación antes, y eso que esa parte del camino la conozco al revés y al derecho. Es más, ni el GPS la marcaba. Pero ahí estaba, y el tanque de gas ya pedía auxilio, así que no me quedaba de otra que detenerme y cargar gas apresuradamente. Entré al estacionamiento, un lugar que pude ver rápido estaba muy limpio, demasiado limpio diría yo. Las paredes estaban pintadas de blanco, los surtidores eran antiguos pero brillantes, como si estuvieran recién instalados. En cuanto bajé algo medio escalofríos. No se escuchaba nada, ni el viento, ni siquiera el zumbido de la luz del letrero que luego es algo incómodo por las noches cuando se tiene que prender. Todo era un silencio total, como el de un estudio de grabación, de esos que no dejan pasar un solo ruido. Un silencio que a la larga te vuelve loco, yo creo. Después que llegué y me estacioné en la gasolinera, uno de los pasajeros, un señor con gorra, bajó del autobús, ya que él quería estirar las piernas y comprar algo en la tienda de la gasolinera. Caminamos justo hasta la tienda. Adentro les puedo decir que olía raro, como humedad vieja mezclada con perfume barato. Los estantes estaban llenos de productos con marcas desconocidas, sodas llamadas Fristy, papas Franchos, chocolates con nombres que yo podría decir estaban en otro idioma. ¿Dónde demonios estamos?, preguntó el pasajero incómodo que bajó conmigo. Detrás del mostrador había un hombre delgado, algo pálido, de uniforme gris que sonría muy alegremente. Supongo que era por la atención a clientes o no sé por qué la sonrisa fingida. Buenas noches, pago por el tanque lleno, le dije a la vez que le pregunté dónde era que estábamos, ya que no recordaba esa gasolinera y no sabía exactamente en qué parte del trayecto íbamos. Buenas noches, claro. Bueno, ustedes están en North Skymore, solo a 20 millas de la ciudad. Sigan derecho por toda la ruta 90 y llegarán a ella. ¿Nor qué?, pregunté yo. North Skymore.
repitió él con la misma sonrisa. Yo jamás había escuchado ese nombre, y eso que he manejado por todo el sur de Nuevo México, así que debería saber la localidad en donde estábamos. Pero como ya era tarde e íbamos retrasados, no pregunté más. Le pagué el combustible, le agradecí por el servicio y ambos regresamos al bus. Todos los pasajeros estaban mirando por las ventanas con caras raras. Una señora recuerdo que dijo: ¿Este lugar, dónde es que estamos? No creo que hayamos llegado a Arizona todavía. Con más preguntas que respuestas arranqué con cuidado el vehículo. Volvimos al camino, pero desde ese momento todo se sintió muy mal. Las señales de tránsito no tenían nombre, solo flechas y números. Los árboles que aparecían a los lados no eran como los que normalmente se ven en ese desierto. Estos eran mucho más altos y más oscuros. Incluso algo tan común como el pavimento se sentía distinto, como más liso, más nuevo, pero sin marcas. Todo eso se me hizo muy raro. Aquella carretera la había recorrido decenas, cientos, quizás miles de veces, y aún así esa noche se veía muy diferente. Después de 20 minutos de manejar derecho, ya no tenía idea de dónde estábamos, y eso que yo conozco cada maldita milla de ese camino. Un pasajero me gritó desde el fondo: Esto no es la ruta 10, ¿verdad? ¿No será que estamos perdidos, chofer? No le dije nada, pero yo sentía lo mismo. Estábamos en otro lugar, un lugar parecido pero diferente, aunque la pregunta era ¿en qué momento fue que me desvié? ¿Cuándo? Yo no hice nada diferente a las otras noches conduciendo. No había forma en la cual me hubiera perdido. Digo, no tomé ninguna salida extraña, ninguna desviación, ningún otro camino. Así estuvimos por un buen rato hasta que por fin vimos algo. Aquello se trataba de una señal de carretera con letras que sí reconocía. Esta decía Deming, 15 millas. Más adelante vi las luces del pueblo. Estas eran las de siempre, las casas también, incluso la estación de policía, y el letrero de bienvenida colgaba en lo más alto con un lagarto gigante. Todo estaba como debería ser. Asustado y relajado, que no sé cómo explicar esa reacción, me obligué a orillarme frente a una tienda para tomar aire. En ese momento el pasajero de gorra que se había bajado conmigo en la gasolinera se acercó conmigo. Eso que vimos no fue normal, ¿cierto? No lo fue, le respondí yo, todavía con el corazón en la garganta. Una vez que terminamos el viaje y cuando regresé a casa después de varios días, me puse a buscar en Google Maps y en el GPS, incluso en foros de camioneros, pero en ningún momento, en ningún lugar, existe un lugar llamado North Skymore que esté en Nuevo México, ni tampoco existe una ruta 90 entre Las Cruces y Deming, nada. Pero lo peor es que todo eso que vivimos, porque no solamente lo viví yo sino todos los pasajeros, fue real. Esa noche de alguna forma entramos a otro sitio, uno muy parecido al nuestro pero no igual. Yo pienso que entramos a una dimensión alterna, o quizás viajamos en el tiempo a otra época. Esas son mis dos teorías. Ahora les pregunto a ustedes, comunidad de SH, ¿qué pasó esa noche? ¿Qué fue lo que vimos? ¿Otra dimensión u otro tiempo? Buenas noches, comunidad de Cuenta Historias. Mi nombre es Valeria, pero el relato que les cuento no es mío, sino es algo que le sucedió a mi hermano mayor Dave, quien es chofer de autobuses. Primero que nada, debo decir que mi hermano nunca fue de inventar cosas. Tampoco es borracho, ni drogadicto, ni tampoco está loco. Lo suyo siempre fue trabajar y llegar a casa a ver el partido de su equipo favorito, los Bucaneros de Tampa Bay. Así que esto no es algo que pudiera sacar de su imaginación, ténganlo por seguro. Bueno, mi hermano cuenta que esto le pasó en una carretera solitaria entre Flagstaff y Winslow, en el norte de Arizona. Si conocen esta parte del país sabrán que por allá el viento pega muy fuerte. Hay tramos donde no hay ni siquiera una sola luz, y si no sabes lo que haces,
es fácil perderte o tener un accidente. Dave trabajaba como chofer por una empresa de transporte regional de aquel lugar, en un autobús mediano de esos que van de pueblo en pueblo recogiendo gente en paradas pequeñas, un colectivo como muchos le dicen en otros países. Aquella noche le tocó ser el último viaje. Eran como las 11:30 y únicamente tenía 3 pasajeros al salir de Flagstaff, y para cuando dejó el último en Leo, el autobús iba prácticamente vacío, o eso pensaba. Ya estaba a la mitad del camino de Winslow cuando la vio. Estaba parada a la orilla de la carretera, poco antes de llegar a un pequeño diner que estaba sobre el camino. Se trataba de una mujer vestida de blanco, con el cabello largo, negro, lacio, que le cubría parte del rostro. Dave frenó un poco ya que pensó que tal vez era una muchacha que se había quedado parada, o que alguien la había dejado por ahí, ya que no era común ver a alguien a esas horas en esa parte del camino. De hecho, era prácticamente imposible. Una vez que frenó y abrió la puerta, le preguntó: Buenas noches, necesita que la lleven. Ella no contestó, pero sí subió lentamente al bus sin hacer contacto visual. Después se sentó en el asiento 3B, del lado derecho, y se quedó mirando hacia afuera. Dave pensó que tal vez venía de una fiesta, o que algo le había pasado, pero por respeto no preguntó más, así que siguió manejando esperando que en algún momento ella se levantara o le dijera para dónde iba y dónde bajaba, pero no lo hacía, solo estaba ahí completamente quieta. El autobús avanzaba por la carretera oscura, la luz interior era tenue y el único ruido que se escuchaba era el del motor y el golpeteo suave del viento. Dave que respiró hondo, se dijo a sí mismo que estaba cansado, que a lo mejor la muchacha se había bajado sin que él se diera cuenta y nada más. Un poco más relajado volvió a tomar el volante, aunque con el corazón acelerado, y siguió su camino. Iba ya en la última curva antes de llegar a la desviación de Winslow, cuando pasó algo aún mucho peor que todo esto. Justo ahí, en medio de la carretera, estaba esa misma mujer parada. No era otra, dice mi hermano, era la misma. Mismo vestido, mismo cabello, todo igual. Dave reaccionó por instinto, giró bruscamente el volante hacia la izquierda para no arrollarla e intentar esquivarla. El autobús patinó por el pavimento mojado, las llantas traseras se levantaron un poco y el vehículo se deslizó hacia una cuenca. Mi hermano dice que no recuerda el impacto, solo sabe que despertó en el hospital muy mal herido. Tenía el brazo derecho roto, algunos puntos en la frente y el cuello rígido por el latigazo del golpe, pero milagrosamente no había ningún pasajero a bordo, así que nadie más salió herido. Cuando llegaron los paramédicos, dijeron que el autobús se había salido del camino pocos metros después de una curva. Por suerte, este no cayó en una zanja ni tampoco se volcó. Después de ese accidente, yo fui de las primeras personas en llegar al hospital para ver a mi hermano. Cuando lo hice, lo vi pálido, asustado, sudando frío, y lo que me dijo me dio vueltas la cabeza. Ella no se bajó, estaba sentada, la vi, te lo juro que la vi, y después apareció en la carretera, justo enfrente, y no tuve tiempo de reaccionar, y por eso es que choqué. Los médicos dijeron que tal vez fue una alucinación por el cansancio lo que vio, que el golpe le había afectado mucho y que no era tan raro ver cosas después de aquel susto. Pero yo conozco a mi hermano y lo que me contó no solo fue por el accidente, pues él me dijo con lágrimas en los ojos y con miedo real que eso sí pasó, que esa mujer sí fue real, que sí vio a esa mujer. Meses después él volvió a ese tramo de la carretera por cosas de trabajo y fue que se enteró ahí mismo que hace mucho tiempo, en aquella carretera, una persona falleció, pues se dice que en ese lugar entre algunas piedras hay una extraña cruz, una que se encuentra muy oxidada y que tiene el nombre de Ángeles Cruz, fallecida en el año 1991. Según se dice, ella se trata de una joven que, según supimos, murió atropellada en esa curva mientras pedía un aventón. Su familia aún vive en Winslow
y la madre fue quien puso aquella cruz para honrar la memoria de su hija. Curiosamente esta está en el mismo lugar donde mi hermano vio aquella mujer de blanco, y creo, y si no nos equivocamos, esa mujer fue la culpable del accidente que él tuvo. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche. It had to be like a cool ass car. Car that looks cool on the inside. Yeah. You cold? Beautiful. Kind of cool enough. Bunch of cars and shit. What is this? So we don't get run over now. What car is this? That's basically what is that? Huh? It's kind of fire. What is that? Oh, that. What's up, bro? Where y'all from? AZ? Oh, is he? Is y'all first time here? Yeah. That's it. I don't Nice to know. meet you. Hi. He's trying to make up for crashing his car. He's It's over for him. trying to regain his aura. I know. I mean, look, he's regaining it. With the gold ribs. That's like how mine were. Did I ever tell you about the girl that I thought stole my car? Or that she like had something to do? I think so. Like BMW? Where are the Subis that we saw? I don't know, this car has a whole rig on it though. We gotta do a TikTok. I know. Why is everyone over Damn, here? dog swagged out. That's blowing air. Oh, scared. hell no. What does that mean? Is that good or bad? Turbo. Why does it sound like it's blowing air? It's barely even. Yo, we gotta find this GT WRX Okay, bet. We need to find the people that had the WRX. clip. Let's put this one. Did he even say what time to meet at? No. W. I think we're ruining people's videos. For real? Yeah. Man, I need an aesthetic video like you. You can't copy me. I'm not. Oh, there she is. She's covered. Oh, what? What is this? This? Like, this one's nice.
this? WRX. WRX. Where? Oh, I know. This was actually cute. I like this one. Oh, he's doing the upside down phone. Look at that bright ass highlighter at Ford. No, where are the directions we Over here. They left us. Oh, the 360 GoPro camera. Oh, look at this one. This is what I want. With the antenna right there on the light. Yeah. Best car right there. Like, what is this? This is cute. Oh, look at that widow car. It's not me, wee though. Wait, is that the Subi that we came with? I think so. I think I'm not gonna get in the Subi I know. because it's gonna be hard to find them. Oh. So I don't know. No. Unless we magically run into them. Like that's WRX. There's actually a lot of them. There's a lot of GTRs.